Repito la cita, libro de Levítico, capítulo 25, versículo 35 al 41. Dice la palabra del Señor: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo. Te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Vamos a hacer una oración en esta noche. Señor, gracias te damos, gracias mi Cristo de la gloria. Ha llegado el momento de escuchar el consejo de tu palabra. Te pedimos que prepares la vida, prepares el corazón, Señor, que estemos atentos al consejo de ella, lo que tú quieras para con cada uno de nosotros. Dios, en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo ministre a través del consejo de tu palabra, Señor. Que seamos sensibles a tu voz, Señor, que nuestro corazón se llene de tu palabra. Te pedimos que en nuestra vida, en nuestro ser, Señor, cada día aprendamos, cada día, Señor, tu palabra, ahí la retengamos, ahí, Señor, haga grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Siempre estaremos necesitados, siempre estaremos aprendiendo, Señor. Cada día recibiremos cosas nuevas que necesita nuestra vida. En nuestro diario vivir necesitamos muchas cosas. Y en esta noche, Señor, no será la excepción lo que tú tienes preparado para con cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a platicar un tema en esta noche y vamos a hablar sobre la generosidad. De eso vamos a hablar en esta noche. La generosidad. Bueno, pues dice que la palabra generosidad tiene algunos sinónimos por ahí, ¿verdad? Y también pues unas declaraciones muy bonitas, lo que significa. Dice que la palabra generosidad significa o quiere decir inclinación a dar con liberalidad. También tiene por ahí otro contenido que dice aquí que se sacrifica en bien de otro. Fíjese nada más este significado de la palabra generosidad, que se sacrifica en bien de otro. También quiere decir dotado de sentimientos nobles, que está capacitado, que tiene, ¿verdad? Cuando hablamos o cuando escuchamos la palabra nobleza, ¿verdad? Pues es sensible, es dado de un corazón sencillo, de un corazón pues quebrantado, que tiene buenos sentimientos, ¿verdad? También dice que significa la palabra generosidad desinteresado, que hace algo pues a cambio de nada. Ser
generoso, ¿verdad? También eso significa desinteresado. Bueno, también dice que la palabra generosidad quiere decir que da a los demás lo que tiene. Son unas declaraciones muy al alcance, ¿verdad? De entender. Generosidad que da, ¿sí?, a los demás lo que tiene. Fíjese, tal vez no lo que le sobra, no, dice lo que tiene, ¿verdad? La palabra aquí nos da a entender que lo que puede hacer, que lo que está a su alcance. Y bueno, pues de eso vamos a hablar en esta noche. Aquí en este libro de Levítico está hablando, ¿verdad?, de eso, el ser generoso, el ser dador, ¿verdad? Que podamos compartir, que tengamos buenos sentimientos, que seamos de una personalidad noble, sencilla, que seamos nosotros sensibles cuando veamos alguna necesidad. Aquí Jehová, hablando al pueblo de Israel, le digo: acuérdate que tú también pues eres extranjero, tú saliste de Egipto. Es verdad que allá te trataban mal, la experiencia que viviste. Dice: bueno, pero cuando llegue a ti un extranjero, pues acuérdate lo que tú viviste y no le devuelvas, no le pagues con la misma moneda. No, dice, tú debes ser generoso, debes de tener buenos sentimientos, buenos principios, buenos modales para con tu hermano, para con tu prójimo, ¿verdad? No te aproveches de él, dice, en su necesidad. Porque dice aquí el versículo 36, dice: no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Desde el principio el Señor ha tenido cuidado de cada uno de nosotros, de su creación, de sus hijos, de cómo debemos conducirnos pues con los que nos rodean, ante la sociedad, ante los demás. Yo creo que tú y yo a diario convivimos con la sociedad, compartimos con la gente, estamos en una relación a diario con nuestro prójimo, con nuestro semejante, con nuestro amigo, con nuestro vecino. ¿Cómo nos portamos con nuestros vecinos? ¿Cómo nos portamos con aquel que se acerca a nosotros? Pues en esta noche de eso vamos a hablar un momentito, de la generosidad. Entonces ya tenemos hoy sí que idea, ya nos damos cuenta qué cosa es ser generoso, ¿sí? Que una de ellas, pues que damos a los demás lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? Dice, dotado de sentimientos nobles, o actuar desinteresadamente. Que tú y yo hagamos un favor, hagamos un bien a cambio de nada. De eso vamos a hablar unos momentos. Y lo primero que vamos a mirar aquí es la importancia de la generosidad. ¿Será importante ser generoso? Claro que sí. Y tal vez no te voy a mencionar muchos textos porque tenemos mucho, pero vamos a ver tantito la escritura, ¿verdad? Ahí en el libro de los Proverbios, ahí vamos a mirar algunos textos sobre la generosidad. Ahí en el libro de los Proverbios vamos a mirar, si tienes Biblia, vamos a mirar en su capítulo 11. Dice la palabra del Señor, Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado.
la importancia de la generosidad. ¿Qué tan importante es ser generoso? ¿Qué tan importante es ser compartido? Es ser dador. Bueno, una de las cosas que vemos aquí es que dice que aquel que da, pues se le añade más. Por eso el Señor dice en su palabra que es mejor dar que recibir. Tal vez antes de conocer a Cristo, tú y yo no éramos generosos, no éramos dadores, no compartíamos. ¿Por qué? Porque no sabíamos. A veces pensábamos que nosotros para prosperar, como dicen por ahí, teníamos que ser más agarrados, ¿verdad? A veces pensamos que la prosperidad consistía en atesorar, en guardar, pues hoy sí que vivir una vida pues ahorrando, ¿verdad? Lo más que pudiéramos. Pensábamos que así se iba a acrecentar pues lo que tuviéramos. Pero no es así, ¿no? La palabra del Señor nos está diciendo, dice aquí en el versículo que tenemos, el versículo 24 del libro de los Proverbios 11, dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Entonces, ahí está la clave. Si tú y yo queremos prosperar, si tú y yo queremos que crecer, queremos avanzar, queremos que nosotros vayamos de aumento en aumento, que las cosas se logren, que las cosas se hagan, que bueno, seamos fructíferos, ¿verdad? La clave aquí está. Tenemos que ser generosos. Hay que dar, porque así lo dice la palabra, que dice que hay quienes reparten y en lugar de que vengan a menguar, en lugar de que entren en pobreza, dice que el que da, pues se le añade más. ¿Ah? Ahora dice el versículo 25: el alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada. Ahí está la clave para crecer en el aspecto que tú quieras. Sí, tenemos que dar. Antes de venir a Cristo no dábamos. ¿Ah? Antes de venir a Cristo, pues ni siquiera un vaso de agua invitábamos. Pero ahora no. Tenemos que ser generosos. Sí. Vamos a ver otro texto aquí en el libro de los Proverbios, capítulo 28. Sí, su versículo 27. Mira lo que dice aquí: el que da al pobre no tendrá pobreza. Qué hermoso texto. El que da al pobre no tendrá pobreza. A lo mejor tú digas, bueno, pero es que aquí está hablando de que soy rico. No. Cuando dice el que da al pobre, está hablando del que tiene. No está diciendo si es rico, si es de la sociedad alta, de la sociedad media o de la sociedad baja. No. Sencillamente está hablando de una alma generosa. Si eres generoso, si eres dador, si eres de aquellos que le gusta dar, pues dice que si das al pobre, pues no vas a tener pobreza. Estarás bendecido, estarás bendecida. Entonces, cuando se presente una necesidad, aprovéchala, Sí, hay que aprovecharla, porque esto te va a traer bendición, esto te va a traer prosperidad. Siempre habrá necesidad, siempre se va a presentar aquel o aquella persona necesitada. Bueno, es el momento de la bendición, no se la estés dejando a otro, no, aprovéchala, porque se va a pasar. Hay cosas que se presentan. ¿Sí? Y si está a tu alcance hacerlo, aprovéchalo, porque el Señor te quiere bendecir, No diga, bueno, pues que le quede a fulano, que le quede a sutano. No, porque Él va a ser bendecido. Entonces, cuando se presenta una necesidad, hay que aprovecharla, porque es de nosotros.
tenemos que hacerlo, tenemos que ser generosos. Te voy a leer otro texto aquí en el libro de los Proverbios también, ¿verdad? Tiene unos proverbios muy hermosos. En Proverbios capítulo 10, fíjate lo que aquí dice la palabra, fíjate lo que aquí dice, su capítulo 10, el versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Aquí hay un contraste, pero vamos a agarrar lo que dice la segunda parte. La mano de los diligentes enriquece. Así que es muy importante ser generoso. Cuando escuchamos la palabra diligente es esmerado, diligente es alguien que lo hace con prontitud, ¿verdad? Es alguien que bueno, va a ejercerlo, va a aprovechar el momento. Hay que hacerlo, sí. En la obra del Señor tenemos trabajo, tú tienes una campaña, tú tienes una actividad, ejerces algo, ¿verdad? Y luego el pastor dice, a ver, hermano, vamos a darle de comer a los músicos, un ejemplo, ¿verdad? Rapidito está ahí el primero y levanta la mano y dice, yo, hermano, le doy de comer a los músicos. ¿Ese qué es? Es diligente, ¿sí? ¿Y qué cosa pasa? ¿Qué pasa con aquel diligente? Dice que no va a la quiebra, que no va a salir derrotado, que no va a salir fracasado. Es una bendición. Dice, la mano del diligente enriquece. Hermano, ¿qué le parece si pintamos el templo, hermano? ¿Y qué le parece si hacemos una cooperación voluntaria? Rapidito los diligentes dicen, hermano, yo doy tanto. Los diligentes. Pero aquel, ¿qué pasa de aquel que no es diligente? Bueno, eso lo vamos a ver al ratito, ¿verdad? Estamos hablando que es importante ser generoso. Sí, porque se te va a añadir más. Va a haber más y más bendiciones. Bueno, vamos más adelantito. Tengo muchos textos, pero vamos a ver otro puntito. Vamos a ver el resultado por no ser generoso. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 11. Vamos a ver ahora el contraste, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí de ti, de mí depende si somos generosos o no. Pero ya vimos que vale la pena, que es importante y que tenemos que hacerlo, ser generoso. Ahora vamos a mirar qué sucede con el que no es generoso. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Dice la palabra: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Qué cosa pasa con los que no son generosos? Dice que vienen a pobreza. Dice que aquel que retiene la bendición, aquel que guarda, ¿verdad? Aquel que es tacaño, ¿sí? Aquel que no quiere dar, que no quiere compartir, cae en pobreza. Sí, es verdad que antes de venir a Cristo así éramos. Llegaba la visita y decíamos, paso, ¿hasta cuándo llegó esta visita? Mira que ya íbamos a almorzar, mejor le decimos a la esposa, guarda eso y vamos a comer después que se vaya. Ya ahora no. Ahora nosotros tenemos que ser generosos, porque si nosotros hoy sí que retenemos, si nosotros guardamos, ¿verdad? Es malo. Y ahora el Señor nos pegó en el codo, nos dio con el martillo de su palabra y debemos de soltar las bendiciones. Hay de aquellos que el Señor no les ha pegado en el codo, pero ahora somos diferentes.
Si tú y yo no somos dadores, si tú y yo retenemos, si tú y yo guardamos y atesoramos, nos va a ir mal. Vamos a caer en la miseria. Vamos a andar ahí derrotados. Vamos a vivir una vida fracasada, una vida de miseria. Y ahora los hijos de Dios no somos así. Entonces aquí nos está diciendo, dice, hay quienes retienen más de lo que es justo. Entonces quiere decir que sí hay que retener, pero lo justo, no más de lo que es justo. ¿Sí? Entonces, porque caemos en pobreza. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 13. Dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no le será oído. Ahí está. El que cierra su oído al clamor del pobre, él también clamará y no será oído. ¿Cuándo va a clamar el pobre? ¿Cuándo? Pues cuando tiene necesidad. ¿Sí? Se va a llegar el momento en que el pobre te va a buscar, el necesitado te va a buscar. Y si tú y yo nos hacemos oído sordo, si tú y yo le descabeceamos, también dice que se nos va a regresar, se nos va a pagar, se nos va a medir igual. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, si tú te portas de esa manera con el pobre, pues tú también vas a venir a la miseria y se te va a pagar de igual manera, de igual forma, con la misma moneda. Entonces, es malo, trae malos resultados, acarrea malos resultados si no somos generosos. No. Dice que también nos va a pasar lo mismo. Así es. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 27. Dice la palabra del Señor en Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Qué cosa queremos nosotros? ¿Vivir una vida de maldiciones? No. Queremos vivir una vida de prosperidad, una vida de bendición, ¿verdad? Una vida hermosa ante Dios. Pero si nosotros apartamos, ¿sí?, toda esa bendición, no la soltamos, no la damos, no la compartimos, vamos a caer a pobreza, vamos a venir a miseria. Porque ¿quién quiere vivir una vida llena de maldiciones? Y nos damos cuenta, hay muchos que no comparten, hay muchos que no dan. Y te das cuenta cómo viven, cómo andan. Luego escuchas el comentario, dice, fulano era rico, fulano tenía esto, fulano, y mira ahora cómo anda. Pues sencillamente es porque no le gustaba compartir, no le gustaba dar. Entonces venimos a caer en miseria. Trae malos resultados si tú y yo no somos generosos. Tenemos muchos textos, muchos, pero quiero seguir adelante. El punto número 3. ¿Cuándo debemos ser generosos? Una grande pregunta. ¿Cuándo debemos ser generosos? Bueno, pues hay que ser generosos en el momento
de la necesidad. En el tiempo de la necesidad. Sí. Es cuando debemos aprovechar para ser generosos. Mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 28. Ahí nos está diciendo cuándo debemos ser generosos. Dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle. ¿Está muy claro? No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Debemos ser generosos en el momento de la necesidad. Alguien va a llegar. Alguien se va a presentar, va a venir con una necesidad. No sabemos qué tipo de necesidad. A lo mejor una necesidad física, una necesidad económica. Yo no sé qué tipo de necesidad se presente. Pero aquí te está diciendo, ¿verdad? Que si tú tienes para darle, ¿sí? Porque dice aquí en el versículo 27, cuando tuvieres poder para hacerlo. Claro, te está diciendo que si lo tienes. Porque muchas de las veces, tal vez se acercarán a ti, se acercarán a nosotros y no lo vamos a tener. Pero una cosa es que no lo tengamos y otra cosa es que si lo tenemos, pues vamos a compartirlo. Hablando del Señor Jesucristo, dice, bueno, si tienes 2 túnicas, pues da una. Claro que si tienes una, pues ¿cómo te vas a quedar sin nada? Te está diciendo que si lo hay, si lo tienes, si lo tenemos, si está a nuestro alcance. Dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana. Luego suele suceder eso. Sí. Entonces hay que aprovechar el momento. Alguien se va a acercar a ti. Y si tú tienes el aquel de ayudarle, el aquel de tenderle la mano, pues adelante, hay que hacerlo. No te estés rascando la cabeza, ¿verdad? Lo hago, no lo hago, ¿verdad? Oye, llega a las 10, 11 de la noche, ¿sabes qué? Quiero este favor, fíjate que tengo a mi hijo enfermo, mi esposa enferma, y que ayúdame y que llévalo al médico, ¿verdad? Y te quedas pensando ahí media hora, 2 horas, y aquel, el vecino, el amigo, el primo, viene desesperado porque su familiar está en tal condición, mientras él ve todo esos gestos que yo hago, se siente mal, teniendo el poder para hacerlo. Entonces la Biblia no nos llama o no nos lleva a que así seamos. No. Nosotros tenemos que ser compartidos. Nosotros tenemos que despojarnos. Acuérdate lo que dice la palabra, el significado de la palabra generosidad. Que da a los demás lo que tiene, ¿sí? Luego dice, dotado de sentimientos nobles. Yo no puedo llamar a una persona que tenga sentimientos nobles, ¿verdad? Cuando se rasca la cabeza, ¿y por qué me veniste a ver a esta hora? ¿Y por qué no viste al vecino? Ese no tiene sentimientos nobles. No. Ese no está inclinado a dar con liberalidad. Ese no es generoso. Pues el Señor no nos quiere así. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos ser disponibles. Así es, el Señor a eso nos ha llamado. Y aprovecha esa bendición, porque si tú y yo no la aprovechamos, otro la va a agarrar, otro la va a hacer suya. Y luego ahí es cuando nos lamentamos. Bueno, ¿y por qué fulano prospera? ¿Y por qué fulano tiene? ¿Y por qué yo más que le busco y por más por acá? Y empezamos a sacar conclusiones negativas. ¿Y yo por qué no la he hecho? Y mira ese. Pues es que hay un misterio. Entonces no nos andemos quejando
¿verdad? El por qué aquel está bendecido, por qué está prosperado, y nosotros miramos, luego nos causa celo, nos da muina. Pues nosotros mismos tenemos la culpa, porque no somos generosos. Alabado sea el Señor. Tenemos que ser generosos. Se va a presentar la necesidad y hay que hacerlo. Mira lo que dice la carta del apóstol Juan. Su primera carta. Lo que dice aquí el apóstol Juan en su capítulo 3, su versículo 17. Sí. Versículo 18 también. Dice la palabra: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Está clara la palabra, ¿verdad? Está muy a nuestro alcance. ¿Ah? Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser así. No vamos a ser generosos con solamente decir: bueno, pues está bien, ahí te alcanzo, ahí voy, si puedo. No, dice que si nosotros podemos hacerlo, hay que hacerlo. Hay que ser generosos. Tenemos que compartir. Aprovecha la bendición. Aprovechemos la bendición. Esa es una de las claves principales para que tú prosperes. En su momento hay que hacerlo. Hay mucha necesidad y día a día nos topamos con necesidades. Y aprovecha esa bendición porque se pasa. No la dejes a otro, no. Si llegó a ti, aprovéchala. Sí, recibe esa bendición. Tengo muchos textos, pero voy a terminar. Y el último punto que quiero mirar es la calidad de la generosidad. Cuando estoy diciendo la calidad de la generosidad, es que, pues, para ser generosos, a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer cosas extraordinarias, pero no es así. Quizás yo no te lo pueda explicar, pero la palabra del Señor te lo va a decir acerca de la calidad de la generosidad. Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 42. La palabra dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fíjate nada más el valor que tiene. ¿Qué cosa es dar un vaso de agua? A lo mejor tú digas: no, pues es que yo quiero ser generoso, pero quiero dar bastante. O podemos ser lo contrario. No, pues ¿para qué le voy a dar? Si es muy poquito. No. Aquí lo que se está mirando, aquí lo que el Señor está tratando, o con quien está tratando, es con los sentimientos de la persona. ¿Qué tanto podrá o qué valor podrá tener un vaso de agua? El ejemplo que aquí está poniendo. Aquí lo que se está mirando es los sentimientos. ¿De qué sentimientos somos? ¿Hasta dónde podemos hacer algo? ¿Sí? Aquí no se está mirando, ¿verdad?, si es bastante, es poco, si es de calidad o no es de calidad.
No, aquí se está mirando la intención, ¿sí? Lo que yo pueda hacer. Así que hay que hacerlo. Ser generoso. Muchas de las veces hay hermanos, ¿verdad? Hay amigos, hay personas, el vecino que está enfermo y a veces nosotros no somos dignos de irlo a visitar. ¿Y sabes qué pasa? Luego cuando lo vemos, cuando lo encontramos, dice: discúlpame, no te pude ir a ver, es que la verdad me daba pena y no te pude llevar nada. Qué excusa y qué mentira tan grande. Eso lo decimos para no hacer, entre comillas, hacer sentir mal a aquella persona. Pero sencillamente, ¿sabes por qué no fuimos? Porque no quisimos. Sí, porque a tu prójimo, a tu amigo, a tu vecino no está esperando que le lleves algo grande, algo importante, algo de valor. No, nada de eso. Y a veces es triste, ¿sí? Que dentro del pueblo del Señor hay enfermos, ¿verdad? Tal vez no vamos a visitar un enfermo porque no nos damos cuenta muchas de las veces que está enfermo. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta de alguien, pues ve a visitarlo, léele un salmo en su casa, sí, ora por él, llévale palabras de aliento, que es suficiente. Hay que ser generosos, sí. Y luego, pues se ve muy feo, ¿verdad? Que cuando llega al templo aquella hermana, aquel hermano que salió de la tempestad, que ya pasó la tormenta y ya llega a la iglesia y ya todo muy bonito, ¿verdad? A veces tú y yo ahí lo abrazamos y hermano, qué bueno que estás con nosotros. Discúlpame que no pude ir a verte, la verdad me dio pena. Y empezamos a hablar mentiras. Y eso no está bien ante los ojos de Dios. No, el Señor nos ha llamado a que seamos diferentes, a ser generosos. Voy a leerte otro texto que está en el libro de los Hechos, y estoy para terminar. Capítulo 9, versículo 39. Dice: levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Aquí estamos mirando que ya no era un vaso de agua. No, aquí estamos mirando de una mujer que hacía favores, que esta mujer compartía su talento que tenía, ¿verdad? Era costurera, le gustaba hacer ropas, vestidos, y compartía. No les cobraba cuando les hacía un pantalón, una camisa, le hacía favores a los demás. Ya no era un vaso de agua, ya no. Era un favor un poquito más grandecito, más amplio. Vamos a ponerlo entre comillas, de más valor, como tú dices por ahí. Aquí está mostrando esta mujer su generosidad. Y es importante y vale la pena ser generoso, porque si tú has leído esta historia, imagínate hasta dónde la generosidad hace, ¿verdad? Que esta mujer pues resucitara, porque aquellas mujeres que se les hizo un favor, que estaban tan agradecidas, pues se hizo una oración y bueno, pues la mujer vuelve a resucitar para seguir siendo generosa. Así que nosotros tenemos que ser generosos.
No importa el tamaño o la calidad de la generosidad. Tenemos que ser generosos. Y te voy a leer el último texto, segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes. Su capítulo 4. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Versículos 8 al 11. Dice la palabra del Señor: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Aquí vemos que ya no es un vaso de agua. Aquí observamos que no es una persona que remendaba ropa, que hacía costura. No. Lo que aquí podemos entender, que este matrimonio se despojó de parte de su economía y de muchas cosas, que prepara un cuarto, prepara un techo, prepara una casa para el siervo de Dios. Podemos hablar de una calidad alta, ¿verdad? Porque hacen un esfuerzo grande. Entonces, no importa la calidad de la generosidad. Aquí lo que importa es la disposición que tengamos para ser generosos. Y hay que hacerlo. No nos quedemos con aquella bendición. Dios nos ha llamado a ser generosos. Siempre en el andar de la vida, mientras tú y yo estemos en esta tierra, se presentarán diversas necesidades. Y tenemos que ser generosos. Así es. Se va a llegar el momento en que tal vez tu prójimo, tu amigo, tu hermano, tu vecino, te vas a dar cuenta que está en el hospital y alguien va a decir: es que nadie se quedó con él. Si está a tu alcance, bueno, esa noche vete a desvelar, a cuidar a tu prójimo, a cuidar a tu hermano. Hazlo una noche. Sí. Se va a llegar el momento en que tal vez te vas a encontrar a alguien en el camino y no tiene para su pasaje. Y si está a tu alcance tenderle la mano, tiéndele la mano para que él siga adelante. Yo recuerdo una ocasión, veníamos de Sayula de Alemán y paré en una gasolinera por esa zona y se acercó una persona y me dijo: amigo, ayúdame para mi pasaje. Me dijo el lugar para donde iba. Dice: no tengo para mi pasaje. Y yo no es que traía mucho dinero, no, traía lo necesario. Saqué un billete y le di ese billete. Y como todavía el turno que me tocaba para echar gasolina se esperó un momento, hay cosas que a veces coinciden. Al momento llegó el autobús donde él estaba parado y pude observar que aquella persona se subió.
Y yo observaba aquello. Y eso me llenó de alegría, me llenó de gozo. Y movía la cabeza y digo, ¿cuánta necesidad hay? Y yo pude ser el medio de que aquella persona fuera bendecida y siguiera su camino. ¿Cuántas cosas no nos vamos a encontrar en el camino? ¿Cuántas cosas no nos vamos a encontrar en el andar de la vida? Sí. Y aprovecha esa bendición. Donde estés, donde vaya. A lo mejor donde esté alguien se va a acercar a pedirte un taco. Y si todavía tienes en tu plato, compártelo. A lo mejor alguien se va a acercar hacia ti a pedirte una camisa, a pedirte un pantalón. Compártelo. Así es. Porque lamentablemente los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles. Así es, porque la Biblia dice que por causa de haber tanta maldad, el amor se va a terminar. La vida hoy en día, la gente está viviendo unos momentos de desconfianza. Ya no se puede confiar, ya no. Pero que el Señor nos dé la capacidad, nos dé el valor para ser generosos, para ser bondadosos. Es verdad que el amor se está terminando. Es verdad que ya no hay seguridad. Es verdad que nos sentimos desconfiados. Pero que el Señor nos ayude, nos dé la visión, nos guarde. Donde podamos dar, donde podamos compartir, donde podamos atender. Y nos vamos a sentir bendecidos. Nos vamos a sentir satisfechos por haber hecho algo a alguien. Eso es importante. Yo creo que Juan tenía una grande razón cuando dijo: no ames nada más de palabras. No estés lleno de Biblia. No estés lleno de institutos. No, ya está bien que estás lleno de teología, de apología. Estás lleno de hermenéutica, homiléctica y quién sabe cuántas cosas tengamos. Dice, pero no, que no estés lleno de letras. Llénate de otras cosas, de hechos. Y eso es lo importante que el Señor también quiere. Yo no te digo que no tengas instituto, no. Yo no te digo que no te prepares, no. Prepárate, pero a que las dos cosas vayan de acuerdo. Debemos de tener buenos sentimientos. Hay que hacerlos. Por eso Jehová le decía al pueblo de Israel, le decía, tienes que ser diferente. Acuérdate que estuviste ahí con Egipto. Egipto te trató mal. Pero cuando a ti llegue un extranjero, cuando a ti llegue un necesitado, no te aproveches de él, no te aproveches de su vida. Pórtate bien tú también, dice, porque fuiste extranjero. Vale la pena ser generosos. Sí. Y cuando se presente esa oportunidad, hazlo. Así es. Hay que ser generosos. Tenemos que ser generosos. Tenemos que compartir. Y verás que te vas a sentir satisfecho. Verás que en tu trabajo vas a andar gozosos. Vas a andar contento y vas a andar diciendo, qué bueno que le eché la mano, qué bueno que le di. Y verás la bendición. Porque el Señor dice, da y se os dará. Y dice que lo que a ti se te va a regresar, rebosando, remecida, se te va a dar con abundancia. En esta noche nos quedamos con esta palabra, con esta reflexión. El Señor nos ha llamado a ser generosos. Inclina tu rostro. Gracias te damos, Señor. Gracias. Antes de venir a ti, Señor, no lo hacíamos. Sí. Ahora nos damos cuenta cómo era nuestra persona antes de conocerte. Sí, mi Dios. Lo hacíamos sin saber, sin conocer, sin darnos cuenta. Pero te damos gracias de que un día nos alcanzaste. Un día te conocimos.
y hemos aprendido hacen que su corazón se lo que tú quieres para con nosotros. Él dejó sus mandamientos. Que lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Antes de morir, Nuestro mundo, nuestro país, nuestro estado, nuestra localidad, nuestro pueblo, nuestro rancho está lleno de necesidades. Dios está pidiendo Pero si algo podemos hacer para con nuestro hermano, para con nuestro amigo, para con nuestro prójimo, y está esperando que se arrepientan. tenemos que hacerlo. Sinceridad, Hacerlo palabra con liberalidad, de gran peso en la eternidad. hacerlo desinteresadamente, No la vivimos, de nada nos Sí. sirve orar y orar. dar. Sinceridad, Y ayúdanos, Señor, a tener buenos sentimientos,